Ayuda a hacer teshuvá a quien cumple algunos mitzvot pero viola otros. Al no religioso con lo básico, Shabbat, Kashrut, al religioso que desperdicia semen con eso. Ambos son teshuvá. El objetivo es acercarse a Hashem y cumplir sus mandamientos. Todos somos sus hijos y debemos esforzarnos por mejorar, sin importar nuestro nivel de observancia. Todo el mundo necesita hacer teshuvá, sean religiosos de nacimiento, Bale y teshuvá, rabinos o estudiantes. Cada judío debe hacer teshuvá en algún aspecto, unos más y otros menos. Si animas a alguien a hacer teshuvá en cualquier cosa, incluso si llega tarde a las oraciones diariamente, lo motivas a ser puntual. De ahora en adelante lo recoges y ayudarlo a rezar diariamente a tiempo te ayudará enormemente. Si entrena tarde, ayúdalo a hacerlo por la mañana. Eso también te beneficiará. No se trata solo de Shabbat, Kashrut o matrimonios mixtos. Son las cosas grandes, sí, pero también las pequeñas. Y créelo o no, los hombres que cometen pecados aparentemente menores suelen tener algunos mucho más graves ocultos en el armario. Cometen pequeños pecados casualmente. Si lo hacen cómodamente y con regularidad, suelen tener pecados mayores ocultos a los que se han habituado. Por eso, ayudar a la gente a hacer teshuvá en cualquier aspecto es beneficioso en todos los sentidos. Él solo hizo una mitzvah una vez, aunque aplaudo a Chabad por ayudar con los tefilín, ese no es el objetivo. La clave es lograr que las personas los hagan diariamente. Sí, es genial que vayan de un lugar a otro, pero lo importante es la consistencia. El verdadero trabajo es para quienes perseveran con las mismas personas, diciéndoles diariamente: ¿qué piensas hoy? Sé lo de ayer, pero hoy es otro día. Hazlo a diario, no vayas siempre a gente nueva. Nunca sabes si alguien volverá a hacer tefilín. Es preferible lograr que una persona haga teshuvá a que 20 hagan algunas mitzvot y no vuelvan a hacer nada más. Esa es mi opinión. La teshuvá logra más que 20 mitzvot. 2 judíos, 3 opiniones. La Torá tiene 70 interpretaciones por punto. Es infinita y escrita por Hashem. Lo humano es limitado, pero la Torá divina es ilimitada en sabiduría. No siempre hay solo 2 opiniones. Existen diferentes niveles de entendimiento. La Torá tiene 70 caras, significando 70 interpretaciones posibles de cada punto. La Torá es infinita, interminable. No fue escrita por una persona, sino por Hashem. Por eso, cuando algo es escrito o dicho por una persona, puede ser limitado. Limitado, pues una persona solo crea algo finito. Imagen tiene pocos significados, en pared, película o visualización mental. Pero si Hashem habla, su palabra tiene infinitos significados. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Así escribió la Torá, infinita y de sabiduría inagotable. Cada palabra y letra encierra múltiples capas de significado que trascienden nuestra comprensión limitada. Él nos otorgó la capacidad de ver al menos 70 significados en cada cosa. Cuando vemos solo 2 o 3 opiniones, no tenemos el panorama completo. Apenas tenemos una parte, 2 lados. Faltan 68. Esto se debe a que fue creado por un ser infinito, no por un humano. Nuevo Testamento o el Corán, todos estos libros absurdos de idolatría, tienen significados únicos, significados planos y cosas muy literales simplemente porque fueron escritos por personas. Por eso, a sus lectores, los cristianos o los musulmanes, entre otros, se les enseña a mirar las cosas de manera literal. Cuando no enseñan la Torá, la llaman Antiguo Testamento, como si fuera obsoleta, para que la gente no la lea. Así funciona su batalla psicológica. Alejan a la gente de la Torá porque los mata.
Pero si alguien es valiente y la mira, les dicen, sí, pero mírala literalmente. Esto es parte de su estrategia para desalentar su estudio y comprensión profunda. El problema es que al mirar la Torá literalmente, no entenderás nada. Eso intentan hacer, diciéndoles que lean así, no solo la Torá, sino también la parte más difícil, los profetas. Y los profetas, ya sea Yeshayahu o Sejaría, hablan en un lenguaje más difícil que el de los 5 libros de Moshe. Y la razón de ello es porque su nivel de profecía era inferior al de Moshe y Hashem dictó los primeros 4 libros a Moshe, quien los transcribió. El quinto, Sefer Devarim, fue como el diario de Moshe. Hashem indicó qué escribir en los primeros 4. Lo escribió por 40 años. Hashem lo designó quinto libro de la Torá por su profecía plena. Moshe, el profeta supremo, hace Devarim muy comprensible, incluso literalmente. El Rambam compara su profecía a un vidrio claro entre la gente y Hashem, opaco para otros profetas. Esto explica la accesibilidad de su mensaje. El Rambam, en Shemona Perakim, dice que la profecía de Moshe, en comparación con los otros profetas, es similar a si tuvieras, digamos, un cristal opaco separando a las personas de Hashem, o algo separándolos de Hashem. En el caso de Moshe, era como un cristal transparente. Es comprensible, pero hay más significado oculto. En tiempos de Yehezkel, Yeshayahu o Sejariah, es como un muro con agujeros. Se entiende parcialmente con ayuda de los sabios, pero no alcanza el nivel de profecía o claridad de los 5 libros de Moshe. Pedirle a la gente que lea la Torá literalmente es un error. Indicarles que lean el nivel más bajo de profecía, con el debido respeto, es solo compararlo con Moshe Rabbeinu. Este nivel inferior de profecía resulta lo más confuso. La Torá conduce al pecado y error intencionalmente. Si se interpretara bien, muchos dejarían sus religiones. Esto es entendible, pero hay un significado más profundo. La Torá oculta verdades para proteger su esencia sagrada. ¿Por qué? Tal vez para que solo los dedicados descifran sus misterios. Es un velo que se levanta ante quienes perseveran en su estudio. Pero sé un Kadosh. Abraham Avinu no pudo hacerlo. Estás preguntando por qué no hizo que Abraham convirtiera a Eliezer. ¿Es eso lo que te preocupa? Está bien, entonces reflexionemos sobre esto con detenimiento. Analicemos la situación de Abraham y Eliezer. Consideremos las circunstancias y el contexto histórico en el que se encontraban. ¿Qué factores podrían haber influido en esta decisión? Rebe logró que las personas hicieran teshuvá y se convirtieran porque ya teníamos la Torá completa a nuestra disposición. En cambio, Abraham Avinu consiguió que Eliezer se convirtiera con los medios limitados de su época, aunque sin la guía total y profunda que la Torá nos proporcionaría después en toda su plenitud y sabiduría. No teníamos la Torá completa como la recibida en el monte Sinaí en tiempos de Abraham Avinu. Esto fue antes de Matán Torá y del monte Sinaí. Eliezer alcanzó el máximo nivel posible, llegando al Gan Edén en vida. Se volvió una persona sumamente santa. Cuando Abraham no enseñaba, él lo sustituía como rabino. Así, logró el nivel más alto que pudo. Tras el monte Sinaí, con Yitro, Ruth u otros, todo cambió profundamente. Después de Matán Torá, nuestra realidad se transformó por completo. En el Sinaí, recibimos 3 elementos cruciales para nuestro destino eterno. Obtuvimos, primero, los 10 mandamientos, las Lujot, que revolucionaron nuestra existencia y comprensión del mundo de manera fundamental. Las 2 tablas
recibimos la Torá, escrita hasta Parashat Yitro, en el monte Sinaí, no los 5 libros completos de Moshe Rabbeinu. La razón es que estábamos en Parashat Yitro. Si Hashem hubiera dado los 5 libros completos, habrían conocido el futuro. Habrían sabido su futuro pecado con el becerro de oro, la locura de Koraj y el ataque de Balak y Bilaam. Por eso Hashem no les reveló el futuro, les dio hasta Parashat Yitro. Durante los siguientes 40 años, Hashem instruyó a Moshe que escribiera otras parashiot sobre diversos eventos. Así obtuvimos la Torá escrita. La tercera cosa que recibimos es la Torá oral. Ahora, la Torá oral que recibimos originalmente es mucho más extensa que la que tenemos hoy en día. Mucho más extensa. Y ellos podían manejarla toda y memorizarla toda. Nosotros podemos leer y memorizar todo, pero estamos en un nivel inferior. La Torá oral era mucho más extensa. La Gemará menciona que Abraham Avinu tenía 400 o 600 capítulos en su Maseet Avodah Zará, una cantidad asombrosa de conocimiento sagrado. Esto refleja la profundidad de la sabiduría divina de nuestros antepasados. ¿Qué tiene el Dios que tenemos hoy? ¿Una media docena de mandamientos? Ni el 10% de lo que tenía Abraham Avinu. La Torá era más extensa antes, pero ahora tenemos lo que realmente nos aplica. Lo que poseemos se ajusta a nuestra realidad actual. Lo que no tenemos ya no es relevante. Continuemos con nuestra reflexión sobre este tema trascendental. Diferentes significados. En Parashat Vayikra hay una alef pequeña para acentuar la humildad de Moshe Rabbeinu. Él no quería destacar su importancia. Esta sutileza en la escritura nos enseña una lección profunda sobre la modestia. No quería que Hashem se refiriera a él en un nivel más alto que cualquier otro profeta, aunque el otro profeta fuera Bilam. Entonces, por ejemplo, cuando Hashem llamó a Bilam, usó la misma palabra, pero sin la alef. Así que Moshe Rabbeinu, en su humildad, le dijo a Hashem: escucha, tú también me estás llamando. Entonces, ¿por qué debería tener esa alef extra? Hashem ordena. Moshe, humilde, escribe alef pequeña. En la Torá, cada letra y punto tiene propósito y significado. Cada letra, corona y punto en la Torá tiene un propósito específico. Nada es superficial, ni está por mera apariencia. Todo tiene una razón y significado en el texto sagrado. La forma y tamaño de cada letra poseen un sentido profundo, estudiado por sabios durante generaciones. Cada detalle cumple un papel esencial en la Torá. Este no es un documento humano, sino divino. No hay nada en él sin propósito. Si no entendemos algo, la deficiencia está en nosotros, no en la Torá. Cada vez que no sabemos por qué algo está allí, o no comprendemos su significado, el problema es nuestro. La Torá es completa, divina y eterna. ¿Cómo podríamos cuestionarla? Es perfecta en todos sus aspectos. Debe haber algo allí, ¿no? Que lo desconozcamos no implica que no exista una razón profunda. Sobre las coronas de las letras hay alajot enseñadas detalladamente. Se transmitieron muchas alajot y secretos por generaciones. El Talmud menciona con reverencia que Rabí Akiva interpretó montañas de alajot, sí, montañas de sabiduría, de cada corona en las letras sagradas de la Torá. Arizal halló secretos en secciones poco leídas de la Torá. En Parashat Bereishit, la genealogía de Caín y Abel lista nombres y familias. Surge la duda: ¿por qué incluir esto? ¿Importan estos hijos ya fallecidos? Nadie desciende de ellos. ¿Para qué mencionarlos? ¿Quiénes son y a quién le interesan? Linaje de Caín y Abel. Menciona hijos, matrimonios, más hijos, muchos nombres. ¿Por qué lo escribe?
¿A quién le importan sus descendientes? Todos murieron. Ninguno de nosotros viene de ellos. ¿Por qué lo menciona? ¿Quiénes son? ¿Importan realmente? Alisa dice que allí es donde encontró la mayoría de sus secretos, en esos lugares que nadie quiere leer. Nadie se preocupa por esas cosas sin razón. Allí es donde encontró la mayoría de los secretos. Así que todo tiene un propósito, todo tiene una razón. Está en la Torá. Si está en la Torá. Sí. Entonces, sí, en esencia, esa fue su parte de este castigo. En realidad, tiene que ver con él. Para explicártelo un poco, vamos a aprender más sobre esto la próxima semana, pero para profundizar un poco más sobre el tema, es importante que comprendamos el contexto histórico y las implicaciones, ¿sabes? Es fascinante cómo estos relatos antiguos nos revelan tanto sobre la naturaleza humana y la justicia divina. ¿No te parece? La parashá de esta semana revela nombres que muchos hemos pasado por alto. Aunque la hayamos leído varias veces, es probable que los hayamos ignorado. Sin embargo, ofrece un hidush interesante. Sodoma y Gomorra, expresión terrible, eran consideradas el epicentro de los pecadores más notorios. ¿No es fascinante cómo la Torá nos sorprende con cada lectura? Gente terrible cometió diversos pecados. No se permitían invitados. Si traías uno, lo mataban. Si lograba entrar y era alto, lo ponían en una cama pequeña. Cortarían la parte que colgaba de la cama, o si era bajo, lo pondrían en una cama grande y luego lo estirarían hasta que prácticamente muriera, y así sucesivamente. Así que estos eran Reshaim Arurim. Pero, ¿cuál es otra fuente de dónde proviene todo esto? Oh, mira esto. Permítame explicarle. Su Sefer menciona una mosca. Esta apareció, lo siguió y lleva 2 semanas aquí. Quizás se mudó a Florida, quién sabe. ¿Oyó del caos que causamos? En fin, en este Sefer, en la parashá de esta semana, Parashat Lech Lechá, capítulo 14. Es fascinante cómo una pequeña mosca puede generar tanta intriga, ¿no cree? Habla sobre la guerra de los reyes, los 4 reyes contra los 5 reyes, y menciona a los diferentes monarcas. Ahora, el rey de Sodoma dice, el rey de Sodoma es Bera, y el rey de Gomorra es Bersha. Bien, Bera y Bersha, interesante, ¿no? Pero si miras detenidamente la forma en que están escritos sus nombres y analizas su significado, el rey de Sodoma es Bera, que si divides la palabra es Berá, ser malo. Y si miras al rey de Amora, Gomorra, su nombre se escribe Birsha. Birsha es, si separas la B, Rasha, Brasha. Es decir, la Torá nos está tratando de explicar aquí que la maldad, la perversidad, los pecados y todo lo demás están intrínsecamente ligados a estos lugares y sus gobernantes. La ignorancia nace de la falta de educación. La Gemará detalla el castigo divino a los rabinos. Las personas no son tontas por sí mismas, sino por falta de enseñanza. La Gemará, en Masejet Shabbat, explica por qué Hashem castigó primero a los rabanim en los días del Beit Hamikdash. ¿Por qué a los rabinos? Ellos guardaban Shabbat, tenían tefilín, taharat, mishpachá, Lulav, Sukkot, Yom Kippur, hacían todo. ¿Por qué los castigó primero? La Gemará dice, porque no reprendieron a la gente, veían pecar y callaban, asumieron el pecado ellos mismos, eran tan malos como los pecadores, fueron juzgados igual, aunque guardaban Shabbat. El hecho de que se sentaran allí sin actuar, no hablaron en el Kiddush Shabbat ni hicieron Kiruv, se preocuparon solo por sí mismos. La gente no es tonta por naturaleza, sino por falta de enseñanza adecuada. Hashem dice, los castigué primero porque la gente es malvada, por ellos y por sus líderes. Este sueño fue intenso.
aunque ya hago kiruf, tocó una fibra en mí. El mensaje me impactó profundamente, a pesar de mi experiencia. He enseñado por años, mayormente a Abrehim. Busco conectar con quienes ya conocen la Torá, en Yerushalayim o aquí, a veces Baalei Teshuva. Ahora, más que enseñar, aliento a otros a hacerlo. Intento establecer esta conexión con pocas personas, sin importar dónde estén. ¿Conoces la Torá? Yo no. Enseño y logro que la gente haga Teshuvá. Podrías hacer más. Has aprendido Torá por años. Enseña lo que sabes. Naj, Moshe Rabbeinu, lo que sea. Comparte tu conocimiento. Solo necesitas enseñar. Lee, actúa. Saca a la gente de su zona de confort al aprender. Motívalos a esforzarse y crecer en su conocimiento y práctica de la Torá. La Gemara indica: Torá y Gemilut Yasadim salvan. Estudiar y ser bondadoso es esencial. La realidad es otra. La Gemara Masejet Sanedrín plantea: ¿qué nos salvará al final? Rabbi Eliezer ben Hircano señala dos cosas: Torá y Gemilut Hasadim. Torá es estudiar y observar la palabra divina, mientras Gemilut Hasadim es bondad extrema hacia otros. Estas virtudes son cruciales para nuestra salvación. ¿Egoísta? Eres egoísta. Todos tienen que hacer teshuvá, todos sin excepción. Y es por eso que este sueño que Rav Ovadia tuvo, que Rav Mutzafi publicitó hace poco, es verdaderamente extraordinario, porque está diciendo que en su propio sueño, y obviamente, Rav Mutzafi no va a inventar una historia así. Es un mensaje divino para todos nosotros. Egoísta. Todos deben hacer kiruv. Por eso el sueño de Rav Ovadia, publicado por Rav Mutzafi, es extraordinario. Él lo cuenta como su propio sueño y no inventaría una historia así. Claramente me detendría. No vas a ver si él afirma que el Mashiach no viene por falta de gente dedicada al kiruv, ya sea en donaciones, enseñanzas o cualquier acto de Gesed. Entonces lo que hemos proclamado, Baruch Shekivanu, es correcto. Iniciamos y concluimos el año de la misma manera, reafirmando nuestra sagrada misión con renovado fervor. Hashem nos otorga Yad Vishem constantemente. Lo crucial es que lo practiquen en casa. Si mis enseñanzas son solo entretenimiento, traigan nuevos estudiantes deseosos de aprender. Entonces, es para que lo lleves a casa. Eso significa el Shabbat. Llévalo a casa y hazlo kosher. Llévalo a casa y hazlo. Llévalo a casa y hazlo el Shem Shamaim. Pero también kiruv. Llévalo a casa y hazlo. No seas egoísta con tu Torah. Haz algo. No tienes tiempo en absoluto. Contribuye con dinero. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Porque sin kiruv, sin que cada persona aquí, cada persona que está viendo, logre que al menos 10 personas hagan teshuvá este año, no hay esperanza. No hay esperanza. No se puede presumir. El Mashiach dice: sí, estoy aquí, pero el 80% de Am Yisrael no va a sobrevivir. ¿Qué clase de Mashiach es ese? Mejor que no venga. ¿Entiendes? Debemos hacer kiruv, despertar, aprender y actuar. Bezrat Hashem, Am Yisrael hará teshuvá. El Mashiach vendrá dándonos una grata bienvenida. La mayoría de Am Yisrael, si no todos, Bezrat Hashem, habremos hecho teshuvá. Será completo en ese momento. Bezrat Hashem, las buenas profecías se cumplirán en nuestros días y muy pronto. Baruch Adonai Lolam. Amén, Bamen.
bendigo a los rabinos, rabino Yaron Reuben, rabino Efraim Kashlon, los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones. Muchísimas gracias, se lo agradezco profundamente, de todo corazón, en verdad. Es sumamente amable de su parte. No sabe cuánto valoro sus palabras y su generosidad. Me siento verdaderamente honrado y conmovido por su gentileza. Su apoyo significa mucho para mí.